Hola, buenas noches, bienvenidos al tercer día de esto que se denomina WECMO Taller. Es un webinar de ECMO y que concluirá el día sábado y domingo en un taller presencial, pues, ¿no? Para los colegas, amigos que estén inscritos y becados. Hoy tengo el gusto de presentar un amigo que nos tuvimos a bien conocer en uno de estos cursos de ECMO en Bucaramanga. Pues nuestro amigo es de Lima, Perú, es el doctor Amado Fabricio Quiroz Sánchez. Él es médico por la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en cardiología por la Universidad Federico Villarreal de Lima, su entrenamiento en ECMO en la Fundación Universitaria de Bucaramanga, un máster en insuficiencia cardíaca por la Universidad de Rey Juan Carlos. Él desempeña sus labores en el Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR, es cardiólogo en cuidado crítico postoperatorio en la ciudad de Lima, donde desarrolla sus actividades con soporte vital en ECMO y asistencia como es el CentriMac, que lo conversamos inicialmente, y en la Clínica San Felipe también, pues de la ciudad de Lima. Pues muchas gracias, Fabricio, te agradezco antemano tu participación, un abrazo a la distancia, Gracias, gracias a ustedes por la invitación. y el tema ECMO veno-venoso es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Fabricio. Gracias. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a conversar más que todo, ¿no? Acerca del soporte vital con ECMO VV o el ECMO veno-venoso. ¿Se logra ver la pantalla, doctor? ¿Se logra ver la Sí, pantalla, doctor Sala? sí, Sí, Fabricio, te escucho bien correcto. y veo tu pantalla. Ok, ok, perfecto. Empecemos sin más preámbulo. Bueno, ya me presentó el doctor Julio. Para mí es una satisfacción acompañarlos esta noche para un poco hablar acerca del ECMO veno-venoso. Hoy día trataremos de hablar un poco de qué es lo que es la historia del ECMO. El doctor ya Julio habló de manera amplia acerca de la historia. Solamente vamos a tratar algunos puntos, algunos hitos que han pasado en la historia para que se desarrolle este soporte vital. La clasificación que estableció la ELSO en el 2018, el soporte vital extracorpóreo, indicaciones y contraindicaciones, el dispositivo, las diferentes estructuras que tiene el dispositivo, las cánulas, las configuraciones de los tipos de canulación o módulo de canulación, los tipos de membrana, las bombas o centrífugas, complicaciones y hablar un poco de la experiencia, la poca experiencia se puede decir que hemos tenido pues con soporte vital veno-venoso en el Perú en el contexto de la pandemia. Sobre la historia, nosotros sabemos que de 1930 ya se empezó a hacer circulación extracorpórea, ¿no? Y con el devenir de los años, pues se han ido incorporando nuevas estructuras al soporte extracorpóreo. Ya en 1971, Hill publicó el primer uso del circuito extracorpóreo. Pero recién en 1972, el doctor Robert Bartlett, ¿no?, reportó el primer caso de ECMO cardíaco en un niño con postcirugía cardíaca. Esto es interesante porque desde aquí parte la historia del ECMO, ¿no? El doctor Robert Bartlett tiene mucho crédito en lo que respecta al avance, al conocimiento que ha ido eh, estableciendo, creando día a día para que nosotros y los pacientes pues, puedan beneficiarse del soporte vital extracorpóreo. Ya en el año 1975, el primer caso neonatal, ¿no?, con la niña Esperanza, fue una paciente que tuvo éxito con este soporte vital extracorpóreo, ¿no?, en el contexto de un proceso respiratorio, ¿no?, una falla respiratoria. Sin embargo, como todo dispositivo, pues tiene hay que ponerlo a prueba, ¿no? Esto tuvo un retroceso a partir de los años 70. En Estados Unidos se encargó a Sapol hacer el primer estudio o ensayo clínico en ECMO, ¿no?, en el Instituto Nacional de Salud, y solamente se encontró que el beneficio, la sobrevida era del 10%. Por eso es que con este estudio se retrocedió en lo que era el soporte vital con ECMO. Aquí tenemos una fotografía del doctor Robert Bartlett. El doctor todavía está en vivo, ¿no? Él sigue impartiendo conocimiento.
Sin embargo, pasaron los años y en el año 2009, ¿no?, ocurrió la pandemia de H1N1 y fue publicado el estudio CESAR, también en el mismo año, que dio ya fuertes beneficios del uso de ECMO comparado con la ventilación mecánica convencional. Luego de esto, se ha ido haciendo diferentes reportes internacionales donde se ha visto pues un aumento alrededor de 500 casos, por ejemplo, en el 2006, casi 3.000 casos en el 2014, y con la pandemia pues de COVID-19, ¿no?, esto se ha ido incrementando exponencialmente. Se encontraron también y se crearon más centros de ECMO. En el 130 fueron registrados en el 2006 y cerca de 305 en el 2016. En el 2018 se realizó un estudio importante, que es el estudio EOLIA, el estudio francés, ¿no?, que mostró un fuerte beneficio del ECMO como terapia de rescate para hipoxemia grave. Aquí ustedes pueden ver en este cuadro los diferentes estudios que se vinieron haciendo, ¿no? Empezando en el año 79, ¿no? Se publicó en el JAMA el estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿no?, a cargo de SAPOL, y aquí enrolaron 90 pacientes, ¿no? Aquí ustedes pueden observar también los criterios de inclusión, que están asociados a criterios de hipoxemia. Todos incluyen criterios de hipoxemia, que más adelante vamos a revisar. También hubo algunos estudios asociados a extracción de CO2, ¿no?, publicados en el Critical Care. El estudio CESAR, que se publicó en el 2009, enrolaron a 180 pacientes. Y el estudio EOLIA, el estudio francés, que enroló a 249 pacientes. Esto es solamente para que ustedes puedan observar los centros por año, ¿no?, los centros por año que se fueron incrementando, ¿no? Entonces, cada año se fueron incrementando cada vez más centros en el mundo, y no solamente en Latinoamérica, sino en todas partes del mundo. Y con ello, pues, fueron incrementando el número de casos, ¿no? En el 2018, la ELSO, ¿no?, estableció una nueva clasificación, una nueva nomenclatura, donde dejó de lado ya al soporte de ECMO veno-venoso de bajo flujo, como se llamaba anteriormente, ¿no?, y se clasificó como remoción extracorpórea de CO2, y ya no se incluía como ECMO. Y el otro, teníamos en esta clasificación el ECMO VA, ¿no?, o veno-arterial para la falla cardíaca, ¿no?, el ECMO veno-arterial, ¿no?, para la falla cardíaca y respiratoria, y el ECMO VV para la falla respiratoria. Es bastante conocido ya y bastante explicado, creo, en la sesión anterior, ¿no?, que vamos a dar soporte de ECMO veno-arterial en aquellos pacientes que tienen una falla cardíaca, ¿no? Y vamos a dar un soporte VV en aquellos pacientes que, bueno, tienen una patología pulmonar que conlleva a una catástrofe o una falla respiratoria, ¿no? En este caso, ustedes pueden observar una tomografía, ¿no?, donde se ve un compromiso parenquimal muy severo. Este paciente está en contexto de una infección por SARS-CoV-2, ¿no? Es un paciente que tuvimos aquí en Perú. Para un poco ir familiarizándonos con lo que es el ECMO veno-venoso, tenemos que tener en claro alguna terminología. Aquí yo he puesto varios términos tomados del JAMA, perdón. Por ejemplo, soporte vital extracorpóreo, término general para soporte extracorpóreo, destinado a soportar la falla del corazón o pulmones, para uso a corto o largo plazo, ¿no? Y engloba, por ejemplo, el ECMO veno-venoso y veno-arterial. La oxigenación por membrana extracorpórea es asignado al apoyo extracorpóreo con una bomba de sangre, pulmón artificial y cánula de acceso vascular capaces de proporcionar apoyo circulatorio o generar tasas de flujo de sangre adecuadas para apoyar la oxigenación de la sangre. El ECMO veno-venoso describe la modalidad de apoyo utilizada cuando se proporciona incremento de gases extracorpóreos a la sangre extraída del mismo sistema venoso, que luego se reinfunde, ¿no?, por una misma cánula en el sistema venoso, ¿no?, ya descarboxilada y oxigenada. El ECMO veno-arterial, tenemos también el término eliminación extracorpórea de dióxido de carbono. Aquí donde yo mencionaba que se sacó ya de la nomenclatura, ya no está considerado como ECMO, ¿no? Antes estaba considerado como ECMO de bajo flujo, ¿no?, porque
se podía hacer una remoción de dióxido de carbono teniendo flujos bajos entre 800 mililitros hasta 1500 mililitros. Por eso se consideraba ECMO de bajo flujo. El pulmón de membrana o oxigenador es el componente del dispositivo de soporte vital extracorpóreo que contiene una cámara de gas, una cámara de sangre, separadas por una membrana semipermeable. Nunca se mezcla la sangre con el oxígeno, así como se da en el pulmón nativo. Nunca se mezcla, siempre hay una distancia. La cánula vascular, la colocación de una cánula o un catéter de gran calibre en el sistema vascular para drenar o reinfundir la sangre. También tenemos cánula de una sola luz, cánula de doble lumen, como ustedes conocen en la cánula Avalon. El gas barrido es el gas que se envía al pulmón de membrana o a la membrane gland. Generalmente oxígeno o una mezcla de oxígeno y de aire. Esta mezcla se da en el blender. La fracción de oxígeno entregado es similar a lo que es la fracción inspiratoria de oxígeno que nosotros brindamos en el ventilador mecánico. Ahora, veamos cuáles son las indicaciones para ECMO veno-venoso. Tenemos dos escenarios. En la falla respiratoria catastrófica, ¿no?, que se da en el contexto de un síndrome de distrés respiratorio, ya sea un síndrome de distrés respiratorio directo o indirecto, por causa directa o por causa indirecta, y ahora por infección por SARS-CoV-2. Otros estados de hipoxemia se pueden dar en el contexto de puente a trasplante pulmonar, ¿no?, para soportar al paciente mientras se espera el trasplante pulmonar, por una disfunción primaria del injerto del pulmón, una vez que se ha hecho el trasplante, cuando se quiere hacer cirugías de tumores o malformaciones de la vía respiratoria principal, como por ejemplo fístulas traqueoesofágicas, como por ejemplo traqueomalasias, asociados a post-COVID. Se ha visto bastantes pacientes que tienen traqueomalasias, cuando se quiere hacer cirugías, por ejemplo, de cuerpos extraños de la vía respiratoria, en estatus asmáticos o exacerbaciones de EPOC. Aquí ustedes pueden observar en este cuadro las indicaciones o las aplicaciones que tiene el soporte de ECMO veno-venoso de acuerdo al nivel de evidencia, ¿no? Por ejemplo, en un distrés respiratorio severo, ya lo han demostrado los ensayos clínicos aleatorizados o randomizados. Igual en el distrés moderado, ¿no? Y en otros, por ejemplo, en disfunción del injerto primario, estudios de corte, en estatus asmático o en exacerbación de asma, solamente están reportados como serie de casos. También se puede dar soporte para pacientes que tienen un embolismo pulmonar, ¿no?, que sea masivo con compromiso hemodinámico, pero aquí ya viene el soporte venoarterial porque ya hay compromiso o del derecho o del izquierdo, ¿no?, del ventrículo derecho al izquierdo, ya tiene que entrar a un soporte circulatorio y eso lo da el venoarterial. En pacientes que tienen hipertensión pulmonar aguda descompensada, también en serie de casos, pero igual también se da soporte venoarterial porque hay compromiso del lado derecho o del lado izquierdo. Hay indicaciones y también están los criterios que se han establecido para que estos pacientes puedan ingresar a soporte vital con modalidad de ECMO-VV. La ELSO escribe o establece estos criterios, ¿no? Cuando tengamos una relación de un PAFI menos de 100 y un score de Murray entre 3 a 4 puntos, un índice de oxigenación más la edad más de 80, un APS de 8, a pesar del tratamiento convencional óptimo, por al menos o menos de 6 horas, menor o igual a 6 horas. Aquellos pacientes también que tengan retención de CO2 a pesar de una presión meseta o una presión plató más de 30 centímetros de agua, que exista una fuga aérea severa, necesidad de intubar al paciente en lista de trasplante pulmonar, el paciente que tiene un colapso cardíaco, un colapso respiratorio, en el contexto de una embolia pulmonar, una vía aérea bloqueada a pesar del tratamiento. Otros criterios que establecieron en el estudio CESAR, que es el estudio inglés, una falla respiratoria potencialmente reversible, ¿no?, con un score de Murray más de 3 puntos. Un pH que sea menos de 7.2 a pesar del tratamiento convencional adecuado. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento convencional adecuado. Y el estudio EOLIA, el estudio francés, determina los criterios, ¿no?, en aquellos pacientes que tengan una relación de un PAFI menos de 50 con un FIO mayor de 80% por 3 horas. Segundo criterio es la relación de un PAFI menos de 80 con un FIO más de 80% por 6 horas. Y un pH menos de 7.25 por 6 horas con una frecuencia en 35 por minuto
en ventilación con presión meseta menos de 32 centímetros de agua. Entonces, es importante que podamos discriminar entre los diferentes criterios que se han establecido, pero también tener en consideración que los criterios de oxigenación son parecidos, ¿no? Y siempre están incluyendo la hipoxemia en los criterios. Entonces, ese es el factor común en todos los estudios, la hipoxemia. Entonces, habíamos hablado del tratamiento convencional que se hace a los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, para nosotros indicar el soporte vital en la modalidad de ECMO veno-venoso, tendremos que agotar todos estos mecanismos o estrategias terapéuticas que tenemos para el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Cuando tenemos un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo, ya sea moderado o severo, ¿no? Hay que empezar con un volumen tidal de 6 mililitros por kilo de peso ideal, mantener una presión plateo menos de 30, ¿no? Un PID por encima de 5, vigilar el estado de hipercapnia. Hay que vigilar la gasometría, ¿no? Si tenemos un PAFI por debajo de 200, ¿no? Optimizar la ventilación mecánica, dar bloqueo, dar pseudoanalgesia, bloqueo neuromuscular, ¿no? Y hacer el PRONO, con el estudio que ustedes conocen, que es el PROSEBA, 8 horas, ¿no? Si es que el paciente lo tolera, ¿no? Y cuando esto se haya agotado completamente y ya no tengamos ya otra estrategia, ¿no? Entonces tendríamos que ir al soporte de ECMO veno-venoso. La hipoxemia ya se considera refractaria en este contexto y se necesita una ventilación más protectora que nos puede brindar el ECMO veno-venoso. Coloqué este cuadro porque me pareció interesante la clasificación que hacen, ¿no? En criterios gasométricos y criterios ventilatorios. Y si ustedes pueden darse cuenta nuevamente, recalcar, ¿no? Que siempre está el criterio hipoxémico en todos los estudios que se han realizado. Incluso en el consenso francés también lo escriben, ¿no? Y los criterios ventilatorios, ¿no? Que están aquí. Ahora, el score de Murray es un parámetro importante para poder establecer qué tan severo es el distrés respiratorio agudo, ¿no? Si yo tengo un score de Murray de 0 puntos, significa que no hay injuria pulmonar. Si yo tengo un score de Murray de 0.1 a 2.5, significa que hay un distrés respiratorio moderado. Y si yo tengo más de 2.5 del score de Murray, significa que yo tengo un distrés respiratorio severo. Este score toma 4 variables: el PAFI, los infiltrados o lesión a nivel de los pulmones, visualizado por una radiografía de tórax o por tomografía, el PIC y la compliance estática, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas variables, estas 4 variables, se establece el score de Murray, ¿no? Entonces, ustedes han podido ver que aquí los estudios toman un score de Murray más de 3 puntos, significa que hay un distrés respiratorio severo, ¿no? Aquí también la ELSO toma de 3 a 4 puntos, ¿no? También significa que hay un distrés respiratorio severo. Ahora, ¿pero cuándo iniciamos ECMO veno-venoso? Eso sería la pregunta. ¿Cuándo iniciamos? Habíamos comentado que una vez que agotamos todos los mecanismos o la terapia convencional optimizada con su máxima optimización, ahí es donde nosotros deberíamos plantear ya el soporte de ECMO veno-venoso. Pero tendríamos que ver si es que existe alguna contraindicación también para ello. Entonces, antes de indicarlo, es necesario cumplir con los siguientes pasos. Primero, identificar la causa de la falla respiratoria. Ver si es que es potencialmente reversible. Porque si es que nosotros damos un soporte a un paciente que no es reversible o vemos que no hay signo de reversibilidad, al menos en la patología que tiene de base, en este caso, en el contexto de un distrés respiratorio agudo, haríamos puente a nada, ¿no? Hay un término que se describe como puente a nada, o haríamos futilidad nada más. Entonces tenemos que tener claro esto, identificar la causa de la falla respiratoria. Lo otro es que el paciente esté en ventilación mecánica protectora, con un PIC alto, pero manteniendo un driver impression menos de 15 centímetros de agua. Hay que hacer restricción de fluidos. Muchas veces los pacientes presentan balances acumulados altos, positivos, y eso puede llevar a una congestión pulmonar. Entonces, uno de los criterios, por ejemplo, de distrés respiratorio, en lo que es los criterios de Berlin, se describe que tiene que tener un capilar pues menos de 15, ¿no?
descartar que no haya una congestión pulmonar, ¿no? Entonces, muchas veces coexisten, pero lo importante es hacer una restricción de fluido. Lo otro es de que el paciente ya esté en bloqueo neuromuscular, ¿no? Ya esté en bloqueo neuromuscular, que el paciente no gatille nada, que el paciente no haga autopí, que todo la ventilación lo haga el ventilador mecánico por el paciente. Y lo otro, hacer una prueba de prono, que se sugiere 6 horas post-prono, reevaluar la mecánica pulmonar y la relación del PAFI, ¿no? Si es que este PAFI sigue por debajo de 100, ¿no? Con un FIO al 100% o 80%, ¿no? Y tenemos una presión plató más de 32, más de 30 para el consenso francés, más de 32 para el estudio de Olia, ¿no? Un driver impreso por encima de 15, entonces se plantearía el soporte de ECMO veno-venoso. Y existen contraindicaciones para también el ECMO veno-venoso. Aquí son los criterios que establece el estudio Eolia o que consideró contraindicados en su estudio, que es pacientes que tenían una ventilación mecánica por 7 días o más. El peso es importante, aquellos que tienen 1 kilo por centímetro de altura o un índice de masa corporal más de 45, insuficiencia respiratoria crónica de larga edad con oxígeno domiciliario o ventilación no invasiva, antecedente de trombocitopenia inducida por heparina, el famoso HIT, cáncer con una esperanza de vida de menos de 5 años, una condición moribunda o mayor, o un valor de puntuación de fisiología aguda simplificada, ¿no? Un SAS-2 de más de 90 puntos. Una coma actual después de un paro cardíaco, no inducido por drogas, y lesión del sistema nervioso central irreversible. Sobre lo que es el dispositivo, es para que nos vayamos familiarizando, vamos a ir de menos a más. Ustedes tienen que recordar que consta de 4 componentes, fundamentalmente. Una cánula de drenaje, una bomba centrífuga, un oxigenador y una cánula de reperfusión, que es la de acá, ¿no? Estos 4 componentes que ustedes ven ahí se montan en un circuito en serie, ¿no? Dependiendo si está en veno venoso, ¿no? Sería en serie, y si está en veno arterial, sería un circuito en paralelo. Entonces, aquí nosotros tenemos la cánula venosa, ¿no? Y acá tenemos la bomba, la centrífuga. Cuando la bomba empieza a funcionar, lo que genera en esta zona es una presión negativa. Esta es la zona 1 donde se genera la presión negativa. La presión negativa puede ser hasta menos 80, o se recomienda hasta menos 80. Al otro extremo, la bomba va a generar una presión positiva de 3 cruces, que normalmente puede ser entre 250 hasta 300 milímetros de mercurio. Pasando por el oxigenador, pierde esa fuerza e ingresa a la cánula de reperfusión, a la cánula arterial si está en veno arterial, en la cánula de reperfusión, o de retorno si está en veno venoso. Reingresa con menos fuerza, aproximadamente entre 250 y 270 milímetros de mercurio. Eso también depende mucho del tamaño de las cánulas. Entonces, aquí tenemos un sensor que va a medir el flujo. Este sensor va conectado a la consola. Vamos a ver posteriormente. Este es otro gráfico que me parece muy ilustrativo, que salió en el JAMA, ¿no? Donde ustedes pueden observar acá una canulación que se ha hecho, pues, tomando en consideración cabo yugular, ¿no? O fémoro yugular, si quieren así llamarlo, ¿no? Donde acá tenemos una cánula de drenaje venoso. Esta cánula va a recoger todo lo que es la circulación venosa y mediante de una bomba, que es la bomba centrífuga, esto va a pasar por el oxigenador. El oxigenador está conectado a un sistema que se llama blender o un mezclador de gases, donde vamos a tener oxígeno al 100% y vamos a tener flujo de aire, ¿no? Y vamos a impartir una fracción de oxígeno acá. Entonces vamos a tener un barrido de aire y vamos a tener una fracción inspiratoria o una fracción de oxígeno. Y en esta membrana, en la membrana, se va a dar el intercambio gaseoso, ¿no? Donde se puede dar, por la ley de Fick, vamos a tener el intercambio gaseoso
se va a lavar acá el CO2 y se va a hacer intercambio de oxígeno, ¿no? Siguiendo la ley de Fick. ¿Qué significa? Que va a seguir la gradiente de presión de estos gases, ¿no? Donde hay una menor gradiente, el mayor gradiente va a ir hacia la menor gradiente y viceversa, ¿no? Entonces así es como se va a oxigenar y se va a descarboxilar la sangre que ingresa al oxigenador. Luego, que pasa por el oxigenador, se reinfunde en una vena sistémica, como es la yugular interna, y llega a la entrada de la vena cava inferior. Anteriormente hemos comentado acerca de los dispositivos o los componentes principales del ECMO. Pero el ECMO tiene varios accesorios, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Uno de los accesorios, por ejemplo, es el blender, ¿no? El mezclador de gases que se conecta aquí, ¿no? Con el oxígeno. Aquí ustedes pueden ver el mástil, pueden también observar el parante, ¿no? Pueden observar también la consola, pueden observar aquí el calefactor y pueden observar acá la manivela o el hand track, que es el soporte de emergencia, el dispositivo de emergencia. ¿Ok? Tiene muchos más accesorios. Ahora, hablemos un poco de las cánulas. Con lo que respecta a las cánulas, nosotros vamos a tener las cánulas arteriales y las cánulas venosas, ¿no? O cánulas de reperfusión y cánulas de drenaje. Diferentes marcas, diferentes modelos, ¿no? Las cánulas pueden tener, ahora están apareciendo cánulas o se están teniendo cánulas de mejores perfiles, ¿no? Esta cánula, por ejemplo, tiene un stop, ¿no? Donde permite poner un límite al ingreso de la cánula, ¿no? En cambio, esta cánula no la tiene, ¿no? No hay una ranura, no hay un reborde para poder poner un stop, ¿no? Entonces, son las de mejor perfil y más seguras. Las cánulas venosas, las cánulas de drenaje, son polifenestradas. Las cánulas son polifenestradas, tienen fenestras, tienen series de 3 orificios alrededor, aproximadamente en los 30 centímetros, o en los primeros 30 centímetros de la cánula tienen series de orificios, 3 orificios alrededor. En cambio, las cánulas arteriales solamente tienen unas series de 2 orificios laterales nada más, ¿no? Y estos orificios son importantes en la cánula de reperfusión en el lado arterial o en el lado sistémico porque permite disminuir la fuerza de cizallamiento que existe entre la cánula y la arteria, ¿no? Para evitar la disección. Y bueno, la cánula venosa o la de drenaje, que es la polifenestrada, nos permite generar un mejor drenaje con esa configuración de polifenestras. Como les había mencionado, estas cánulas, dependiendo del número de cánula de los French que se puedan presentar, pueden tener una caída de presión, ¿no? Y también tener un mayor flujo, ¿no? Entonces, está indirectamente proporcional al radio o al número de French, ¿no? Si es que yo tengo una cánula de menor French, yo voy a tener una caída de presión menor, ¿no? O sea, la presión va a ser más alta y el flujo va a ser menor, ¿no? Al revés, o al contrario, si es que yo tengo un número de French mayor, yo voy a tener un flujo mayor y la caída de presión o la presión va a ser más baja, ¿no? Igual sucede con las cánulas venosas. En el centro donde yo laboro, en el Instituto del Corazón, no tenemos nosotros el kit de inserción percutáneo. Otros centros sí lo tienen, ¿no? Pero creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Para que lleguen estos kits a nuestro centro, ¿no? Lo interesante de estos kits de percusión es de que se puede colocar de forma inmediata, son técnicas seguras, viene con dilatadores. Muchas veces no están los dilatadores completos y tienen que comprarse adicionales, pero esto te disminuye el riesgo de sangrado, disminuye el riesgo de, por ejemplo, de linforragia, que nosotros tenemos mucho cuando hacemos canulación por disección, ¿no? La trombosis, la isquemia, disminuye considerablemente. Es interesante hacer la canulación. Lo hacen en todas partes del mundo, pero nosotros, como le digo, lamentablemente nosotros no tenemos estos dispositivos. Solo hacemos por disección. Existen otros tipos de cánulas, no son las únicas las que hemos presentado anteriormente, ¿no? También están las de EUA, ¿no? Con la Oxize, la BFM, ¿no? Las de Medtronic, ¿no? También están las cánulas de Macket, que aquí hay una cánula interesante, que es una cánula de doble lumen, que es la de Avalon, que vamos a ver en esta siguiente imagen.
En esta siguiente imagen ustedes pueden ver la cánula de Avalon, que es de doble lumen, que se utiliza también en lo que es la configuración veno-venoso, ¿no? Tiene sus ventajas sobre las otras, un solo punto de inserción. Segundo, que es podría dar menos recirculación también. Y lo otro es de que tiene beneficio en lo que es el desplazamiento del paciente, ¿no? Con una sola cánula por acceso yugular, el paciente tiene mucha oportunidad para hacer fisioterapia, deambular, caminar, y eso le provee bastante beneficio al paciente, más aún en el contexto de infección por COVID. Entonces, aquí ustedes tienen las diferentes partes de la cánula de Avalon. Aquí en la zona, aquí en esta letra, en la letra B, se ha hecho un corte transversal donde ven el lumen de infusión o de retorno, ¿no? Y el otro lumen, ¿no? De drenaje, ¿no? Siempre el de drenaje va a ser mayor que el de reinfusión, ¿no? El dispositivo también consta de una membrana, también llamada membrane gland, ¿no? O la membrana artificial. Aquí tenemos un dispositivo que es el de Maken. Nosotros utilizamos aquí en Perú, en INCOR, utilizamos el Maken. También hemos utilizado otros como el Sorin, pero tenemos mucha familiarización o tenemos para nosotros es mucho más amigable este sistema o este dispositivo que viene unido al cardiogel. Entonces, estas membranas tienen un material de polimetilpentano, tienen una área de intercambio gaseoso de 1.8 metros cuadrados aproximadamente. Acuérdense que el área de intercambio gaseoso en el pulmón nativo es fenomenal. Son 120 metros cuadrados que tiene intercambio gaseoso. No lo pueden superar estas membranas artificiales al pulmón. Por eso es que se tiene que optimizar. El volumen estático de 250, ¿no? Aquí tenemos en adulto y en pediátrico. El flujo de sangre es de 7 litros para adultos y para pediátricos de 2.7. El material de intercambio de calor es poliuretano, ¿no? La entrada venosa en pulgadas de 3 octavos para adultos y para pediátricos de 1/4. Y la salida arterial también de 3 octavos para niños o pediátricos 1/4. Y aquí es importante que ustedes puedan reconocer este recubrimiento, ¿no? Que trae ya esta membrana, que es el BioLine, que es una sustancia biocompatible, ¿no? Como un anticoagulante. Es una fosfatidilcolina. Entonces, cada vez van apareciendo más membranas o más dispositivos con recubrimiento, que son más biocompatibles y evitan la trombosis, ¿no? Con las sustancias que no son biocompatibles en el dispositivo. No son las únicas membranas, como habíamos comentado, también están las de Eurocell, ¿no? Que son cónicas, ¿no? Las Livanova también, las de Medoc y las Nipro, ¿no? Diferentes tipos de membrana, diferentes tipos de recubrimiento. Por ejemplo, la de Sorin contiene el FISI, ¿no? Que es otra sustancia de fosfatidilcolina también. Sobre la configuración del enmoveno venoso, ustedes pueden observar aquí las cánulas de drenaje y las cánulas de retorno. En azul las cánulas de drenaje y en rojo las cánulas de retorno. Cuando tengamos una configuración VV o venoso, ¿no? La cánula de drenaje va a estar en la cava inferior, ¿no? Y la cánula de reperfusión va a estar en la cava superior, ¿no? Y con algunas variantes. Cuando tengamos una configuración VPA, va a haber una cánula en el atrio y la otra cánula va a estar en la arteria pulmonar. Eso normalmente es cuando tenemos una falla en el ventrículo derecho, ¿no? Acuérdense que ya cuando una cánula está en la arteria pulmonar ya hay soporte circulatorio. Ya no solamente soporte oxigenatorio, sino soporte circulatorio. Y esta configuración también se puede usar en aquellos pacientes que tienen mucha recirculación con la configuración convencional, como por ejemplo en el VV, donde tenemos una cánula en la cava superior y otra en la cava inferior. Entonces mejora definitivamente, ya está demostrado que mejora. Y también tenemos la configuración venoarterial, ¿no? Donde una cánula está en el atrio, una vena cava, y el otro está a nivel, ingresa por la ilíaca y queda a nivel por encima de la arteria renal, cercano al diafragma, en el caso de VA. La configuración de VVA
la cánula de drenaje está en la vena cava inferior y en la cava superior, y la cánula de retorno está o ingresa por la ilíaca. En la configuración VAV hay una cánula de drenaje en la cava inferior y las cánulas de reperfusión están una en la cava superior y otra en la ilíaca. Este es en el contexto de aquellos pacientes que estando en veno arterial, en ECMO veno arterial, hacen falla respiratoria. O aquellos pacientes que están en choque cardiogénico o hacen choque cardiogénico durante ECMO VV. Me comentaron que hablemos un poco más de la canulación o las configuraciones para que un poco quede grabado los tipos de canulaciones que se tienen en ECMO veno-venoso. Entonces, esta es la canulación más común, más frecuente que se da, ¿no? Y es probablemente la más sencilla, ¿no? Una cánula de drenaje a nivel de la cava inferior, cerca a la vena suprahepática, y otra de reperfusión justo a nivel de la entrada de la vena cava superior al atrio derecho, ¿no? ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir mejorar algunos datos hemodinámicos y también de recirculación, ¿no? Ahora, la distancia que se establece entre una y otra cánula debe ser entre 12 a 15 centímetros. Sin embargo, siempre se ve que hay recirculación. Siempre hay recirculación. Normalmente la recirculación tiende a ser menos del 30% en todas las configuraciones que tenemos. Entonces, muchas veces hay que distanciar un poco más las cánulas para evitar la recirculación, pero igual sigue habiendo recirculación, ¿no? Así se distancien las cánulas, así se junten las cánulas o así se monten las cánulas una sobre otra, igual sigue habiendo recirculación. Eso se tiene que valorar caso a caso para ver si es que es muy importante la recirculación y genera compromiso en la oxigenación o en el estado de oxigenación del paciente, para ver si se cambia la configuración. Entonces, en esta canulación no hay cambios en la presión de la aurícula derecha, podría haber disminución de la presión media de la arteria pulmonar, no hay cambios en la presión diastólica final del VI, podría haber un aumento de la presión sistólica sistémica, hay una disminución o podría haber una disminución de la dosis de vasopresores, ¿no? Y no hay cambios en la dosis de inopresores. O sea, en resumen, aquí en esta configuración, porque solamente da soporte oxigenatorio, no hay cambios hemodinámicos. Cuando ya pasamos a esta configuración VPA, donde la cánula de drenaje está a nivel de la cava inferior y la cánula de reperfusión está a nivel de la arteria pulmonar, en el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Aquí vamos a tener una disminución o decremento de la presión en la aurícula derecha. Vamos a tener un incremento de la presión media de la arteria pulmonar. Aquí ya se está dando soporte circulatorio con este tema. Hay un incremento también de la presión diastólica final del VI. Puede haber un incremento también de la presión sistólica, de la arterial. Va a haber una disminución de los vasopresores y también pueden haber una disminución de los inopresores, puesto que ya se está dando también, aparte de soporte oxigenatorio, también se está dando soporte circulatorio. La configuración VVA, vamos a tener dos cánulas de drenaje, una en la cava inferior, otra en la cava superior, y la que reperfunde, ¿no? Es la cánula que pasa por la femoral hacia ilíaca, ¿no? Quedando aproximadamente por encima dependiendo del tamaño, algunas quedan por encima deberían quedar por encima de las arterias renales, otras quedan abajo por el tamaño de la cánula y el tamaño del paciente también. No siempre hay las cánulas ideales, ¿no? Pero normalmente nosotros vemos que la cánula queda un poco por arriba de las cánulas de las arterias renales. Se tiene que colocar con un reperfusor, ¿no? Cuando ya tenemos pasamos arterial. En esta canulación va a haber disminución de la presión de la aurícula derecha, va a haber disminución de la presión media de la arteria pulmonar, puede haber un incremento o una disminución de la presión diastólica final del VI. Acuérdense que cuando hay una cánula arterial ya hay aumento de la poscarga y eso aumenta la presión diastólica final del VI. Hay un incremento de la presión también
arterial, la presión media se incrementa porque la cánula va a aumentar el incremento de la presión media. Hay una disminución de la dosis de vasopresores porque ya se está dando soporte circulatorio, y hay una disminución también del soporte inotrópico. En la siguiente configuración, que es la configuración VAV, vamos a tener una sola cánula de drenaje, ¿no? Que va a ser la cánula que está en la vena cava inferior. Y vamos a tener dos cánulas de reperfusión. Una que va por ilíaca y la otra que ingresa aquí en la vena cava superior. Entonces, este tipo de canulación o esta configuración que tenemos va a hacer que disminuya la presión en la aurícula derecha, ¿no? Va a hacer que disminuya también la presión media de la arteria pulmonar. Puede aumentar o incrementar la presión diastólica final del VI porque ya tenemos soporte circulatorio. Aumenta la presión arterial. Disminuye los soportes sinopresores. Aquí tenemos otro tipo de canulación, ya está bien la triple canulación. La triple canulación pues se está poniendo cada vez más en práctica, ¿no? Sin embargo no está todavía fuertemente indicado, pero sí da beneficios. Entonces tenemos la VAPA, donde tenemos la cánula de drenaje en cava inferior, la cánula de reperfusión está en ilíaca, y la otra cánula, la arteria pulmonar, ¿no? Esos han sido los diferentes tipos de configuración que hemos tenido. Si de repente alguna duda queda, lo podemos hablar al final de la presentación. El dispositivo también consta de una centrífuga, que es una bomba Rotacis. Esta centrífuga o este dispositivo es de corta duración, está claro, que puede tener una patencia para 30 días de uso. El revestimiento que utilizan en este dispositivo es el Bioline. La bomba centrífuga tiene una tecnología de suspensión magnética para evitar el cizallamiento, evitar la fricción, evitar la lisis, evitar la trombogénesis. Una cosa también que es importante e interesante de este dispositivo es que su volumen de cebado es reducido. Por ejemplo, para pediátrico, donde se utiliza el Rotacis 2.8, solamente se necesitan 19 mililitros. Y para adultos que se utiliza el 9.9, se utilizan 28 mililitros. Eso disminuye la hemodilución y es importante. Tiene sensores de presión no invasivos integrados para una mayor seguridad y comodidad del paciente. El cebado es sencillo y no presenta llaves de cierre. Aquí tenemos la consola del cardiogel, ¿no? Que es el dispositivo que nosotros con más frecuencia utilizamos y la cual hemos utilizado en otros pacientes con infección por COVID, ¿no? En la consola, cuando ingresan al menú, van a tener diferentes modalidades, ¿no? La modalidad, por ejemplo, del pulmón que está de azul es para el soporte ECMO-VV, el que está en rojo para el soporte de ECMO-VA, este que está en verde es para la remoción de CO2, el que está en morado o en lila es para dar bypass cardiopulmonar, y este que está en verde es para asistencia ventricular. Entonces, 5 modalidades nos puede dar este dispositivo, ¿no? Y en la consola, en la configuración de la consola o en el menú existe. Esta es la consola, esta es la pantalla de la consola. Acá me voy a detener para explicarles un poco más acerca de lo que es las presiones y las revoluciones que nosotros manejamos en cada uno de los pacientes. Aquí ya tenemos la pantalla de la consola, donde acá en el extremo izquierdo de ustedes pueden observar que está en color azul, que es el pulmón en azul, donde hemos comentado que esta configuración es ECMO-VV. Entonces, para nosotros dar soporte ECMO-veno-venoso, se recomiendan flujos altos, entre 50 a 80 ml por kilo de peso, o manteniendo un índice cardíaco más de 2.5 por área de superficie corporal, cualquiera de las dos. En comparación al ECMO-VA, normalmente nosotros damos un flujo entre 2.2 hasta 2.7 por área de superficie corporal, un poco menos. Nosotros aquí en la consola solamente manipulamos las revoluciones por minuto.
Y si ustedes pueden observar aquí, con 3.150 revoluciones por minuto estamos alcanzando un flujo de 4.65 litros por minuto. Aproximadamente, y lo digo así, aproximadamente, entre 500 revoluciones a 1.000 revoluciones pueden generar 1 litro. Eso depende del relleno venoso o de la precarga del lado derecho. Y ustedes se van a dar cuenta porque manteniendo las mismas revoluciones va a variar el flujo sin modificar las revoluciones cuando le puedan pasar mayor volumen, ¿no? Y cuando, por ejemplo, sus pacientes estén en diálisis y lo ultrafiltren en 2-3 litros, esto va a caer, el flujo va a caer, con las mismas revoluciones va a caer y vamos a tener que aumentar las revoluciones. Entonces, esto es importante, ¿no? Solamente manipulamos o modificamos las revoluciones por minutos para mantener un flujo estimado en el paciente que está en ECMO. Después nosotros vamos a tener una zona 1, que es la zona venosa, donde se genera presión negativa a expensas de la centrífuga. Lo recomendable es que esté hasta menos 80 de presión negativa. Por encima de menos 80, ¿no? Se genera mucha presión a nivel de las cavidades, el tejido se puede pegar a la cánula, ¿no? Y si no hay un buen relleno venoso, esto va a comenzar a sonar, va a comenzar a ponerse en amarillo. Si en alguna oportunidad ustedes han visto, se pone en amarillo. Después tenemos la zona 2 o la zona interna, donde la presión, yo les comenté, era 3 cruces, ¿no? Alcanzan presiones hasta de 250 hasta 300. Después hay una zona 3, que es la zona, esta también llamada zona premembrana, y esta también la zona arterial, llamada zona postmembrana, ¿no? Pueden alcanzar hasta 250, hasta 270 de presión, ¿no? La diferencia en la pre y la postmembrana, va a ser la gradiente transmembrana, que en este caso nosotros en nuestros pacientes lo tendremos en 32 milímetros de mercurio. Se recomienda pues de que sea idealmente menos de 25, pero se pueden alcanzar hasta presiones de 50, ¿no? Entonces, cuando ya se incrementan las presiones transmembrana, eso nos puede dar indicios de que la membrana se está trombosando, ¿no? O que se está disfuncionando la membrana. Y aquí nosotros sí tenemos que ser claros al establecer nuestras alarmas. Tenemos que configurar aquí la consola y poner nuestras alarmas, ¿no? Más menos 15 se recomienda. O sea, ponemos por encima nuestras alarmas más 15 y menos 15, ¿no? Entonces, en ese margen trabajamos. También aquí está el dispositivo, nos da integrado también la temperatura de la sangre y también nos da la saturación premembrana, ¿no? Esta es la saturación premembrana. Si nosotros cambiamos acá, le damos clic acá a este tubito de ensayo que ustedes pueden ver acá, también nos da la hemoglobina y el hematocrito, ¿no? Que normalmente en veno venoso, comparado con la hemoglobina que obtenemos periférica, es 1 gramo menos, ¿no? Acá en esta cadena es para identificar si es que hay burbujas también, ¿no? Aquí en la casa que está acá ingresan y pueden ver las diferentes modalidades, ¿no? Y aquí no se olviden de configurar sus alarmas. Entonces, acá también está marcando la batería. Acuérdense que está tenerlo conectado el dispositivo. Cuando se transporta, porque el cardiogel es transportable, es uno de los dispositivos que mejor se puede transportar, tiene una batería de litio que puede durar en aproximadamente 3 horas. ¿Ok? Entonces, tener de backup siempre eso. Nosotros siempre vamos a hacer un monitoreo en el paciente que está en este soporte vital extracorpóreo. Se tiene que hacer un examen físico del paciente, ver las características al examen, ¿no? Tenemos que hacer registro de los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión media, la PVC, la saturación periférica de oxígeno, la saturación venosa central de oxígeno, la presión arterial pulmonar, si es que corresponde. Hay que hacer el examen del sitio de la canulación, ver si es que no hay hematomas, si es que no hay sangrado, ver los puntos de fijación, que no se corran las cánulas también. Hay que verificar las tubuladuras, que no tengan acodamientos. Hay que ver la coloración de las cánulas, diferenciar las cánulas. También es importante hacer la valoración de las cánulas para ver si es que hay aire, trombos o fibrinas. Es importante empezar por el lado arterial, en este caso si estamos en veno venoso, empezar por la cánula de reperfusión para ver si es que no hay aire masivo que nos pueda complicar el soporte con el veno venoso. Hay que examinar el intercambiador de calor. La sangre tiene que ingresar tibia al organismo, no puede ingresar ni muy fría ni muy caliente, nunca con una temperatura más de 39 grados.
Hay que examinar el oxigenador por su cara anterior. En el caso de los dispositivos que nosotros tenemos tipo Macket, ¿no? Es una membrana tipo romboidal, donde vemos que con mayor frecuencia los trombos se forman en los ángulos, ¿no? Entonces hay que ser muy minucioso al examinar el oxigenador con una linterna, ¿no? Que provea buena luz. Vigilar las presiones en la consola, ya hemos hablado un poco acerca de las presiones en la consola y las alarmas que nosotros tenemos que programar. Hay que examinar el mezclador de gases, hay que ver con cuántos de requerimiento está el paciente. En los pacientes con hemoveno venoso siempre vamos a estar con la fracción de oxígeno al 100% y el barrido de aire, ¿no? El flujo de aire va a ser variable de acuerdo al objetivo que tengamos del CO2 en la gasometría arterial. En los objetivos hemodinámicos, habíamos mencionado que el flujo inicial en EMO es de 50-80 mililitros por kilo por minuto. Hay que mantener una presión media mayor de 65 milímetros de mercurio. El índice cardíaco normalmente inicial es más de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. La presión de cuña o la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar tenemos que mantener entre 8 a 14 milímetros de mercurio, o menor de 15, que es lo ideal. Una presión venosa adecuada entre 8 a 10 milímetros de mercurio. Ustedes se van a dar cuenta que cuando tengan una presión venosa por debajo de 8, va a comenzar a la zona 1 a sonar, a generar más presión negativa, ¿no? Nosotros lo hemos identificado muchas veces esto cuando el paciente se depleta de volumen, ¿no? O cuando les hacen hemodiálisis con ultrafiltrado, ¿no? Viene el nefrólogo y le hace un ultrafiltrado de 3.000, 5.000 en una sola sesión y la máquina se pone a sonar en la zona 1. La diuresis debería mantenerse mayor de 0.5 mililitros por kilo por hora. Los objetivos oxigenatorios en el contexto de un paciente con ESMO-VV, iniciamos, como les comenté, con 100% de fracción de oxígeno y después se puede ir ajustando de acuerdo a la saturación, a la saturación periférica que tenga el paciente. El objetivo de saturación es entre 85 a 92 en veno venoso, ¿no? Una saturación crítica lo consideramos menos de 80%, saturación periférica. También debemos tener como objetivo mantener una PAFI en mayor de 200. Ya cuando estamos en hemoveno venoso, nuestro requerimiento en el ventilador es menor. Vamos a requerir frecuencias respiratorias entre 6 a 10, una PIC de entre 8 y 10, una presión meseta menos de 20. Si la ventilación está por presión, controlada o continua por presión, debemos manejar una presión control entre 20 a 25. Y si es que está por volumen, entre 4 a 6 mililitros por kilo. Estas son recomendaciones porque en la práctica se ven muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, antes, o nosotros al menos, estando con nuestros pacientes con hemoveno venoso, los hemos tenido mucho tiempo, así les comento, les hemos tenido mucho tiempo en ventilador mecánico, pero dependía del contexto del paciente, ¿no? Dependía del contexto del paciente. En otros casos, a los pacientes en las primeras 48, 72 horas logran salir del ventilador mecánico, ¿no? O haciéndoles traqueostomía directamente o saliendo a un dispositivo, ¿no? Con presión positiva como es el BNI, ¿no? Generalmente hemos visto eso, hemos tenido la oportunidad de verlo con mayor frecuencia cuando fuimos a la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga, ¿no? Ahí vimos que por la casuística alta que tienen ellos, hacen pues diferentes modalidades, ¿no? Diferentes cortes, si se puede decir así, ¿no? Algunos pacientes los tienen con hemoveno venoso, a las 48 72 horas le retiran el tubo orotraqueal, ¿no? Y le hacen traqueostomía, y a otro grupo les hacen, salcan del ventilador mecánico, les daban el tubo orotraqueal y pasan a un dispositivo no invasivo como el BNI, ¿no? Entonces, una vez que se haya alcanzado, pues obviamente el estado hemodinámico, si es que el paciente tiene alguno, y los objetivos oxigenatorios. En la analítica vamos a hacer un control cada 6 horas de la gasometría arterial, algunos iones y el lactato. Cada 12 horas podemos hacer un hemograma y un perfil de coagulación. Cada 24 horas vamos a hacer la bioquímica, incluyendo calcio iónico, fósforo, magnesio. El ProBNP no lo hacemos nosotros
con frecuencia, salvo hay algún compromiso hemodinámico o para monitorizar un compromiso hemodinámico o un estrés del músculo cardíaco. La proteína C reactiva y procalcitonina, ¿no? Nosotros cada 24 horas no lo hacemos normalmente cada 72 o en sospecha de algún proceso infeccioso. Perfil hepático también es importante en lo que es el monitoreo. Nosotros hemos tenido el primer paciente que tuvimos en ECMO veno-venoso, tenemos una disfunción hepática, una congestión hepática importante. Las bilirrubinas totales llegaron hasta 54. Tuvimos que utilizar un dispositivo que es un dispositivo especial que ahora se está utilizando con mayor fuerza y con mayor nivel de evidencia, creo que es el CITOSOR, ¿no? Que ya más adelante les voy a comentar un poco de eso. También se tiene que hacer hemograma, hay que hacer un perfil de coagulación, dímero D, fibrinógeno, LAT3, hay que hacer gasometrías pre y postmembrana, hay que también ir valorando la hemoglobina. No hay una hemoglobina ideal para estos pacientes, pero sí una hemoglobina que mantenga un estado de oxigenación adecuado, ¿no? Y que se acerque a lo fisiológico. Que se acerque a lo fisiológico se recomienda la hemoglobina, ¿no? Algunos recomiendan 10 de hemoglobina, ¿no? Entonces, pero es muy variable paciente a paciente, ¿no? Y también es importante tomar una radiografía de tórax cada 24 horas. Cada 48 horas se puede solicitar un frote de lámina de sangre periférica, ¿no? Valorar también si hay actoglobulia. Los cultivos se pueden tomar cada 72 horas o sospecha de infección. También se puede dosar el antifactor 10A, siempre y cuando pues haya variaciones significativas del tiempo de activación de coagulación o el ATC, ¿no? O altos requerimientos de heparina, ¿no? Que se sospeche de resistencia a la heparina, ¿no? Por ejemplo, cuando hay resistencia a la heparina, pues ustedes saben que el AT3 se une al factor 10 y se potencia su efecto, ¿no? Muchas veces cuando no hay el factor AT3, la eficacia o la eficiencia de la heparina disminuye, ¿no? Y se tiene que pasar complejo a T3, ¿no? Y se ve con bastante frecuencia esto más en niños, ¿no? Que tienen déficit del AT3, ¿no? Como todo dispositivo tiene sus complicaciones, el dispositivo no es inocuo al organismo, ¿no? Y puede generar complicaciones. Aquí he tratado de resumir tal vez las complicaciones más graves o más importantes, ¿no? Por ejemplo, podemos tener estados de hipoxemia, como les había comentado, la hipoxemia se define en ECMO veno-venoso una saturación periférica por debajo de 80%, ¿no? Entonces, aquí hay que optimizar el dispositivo, ¿no? En algunos casos se tiene que utilizar otra membrana, una doble membrana, una membrana en serie, ¿no? Hay que ver también si es que hay falla de la bomba, ¿no? Valorar si es que el paciente con el dispositivo está generando mucha recirculación, ¿no? También otra de las complicaciones importantes es aire masivo, hay que tener cuidado con el aire masivo, ¿no? Por eso es que hay que empezar la revisión por la cánula de reperfusión para poder hacer un clampaje, ¿no? Tener las pinzas de emergencia siempre, las pinzas Hodman que se recomiendan, ¿no? Para poder evacuar el aire, ¿no? Y también hay que valorar la falla del oxigenador, ¿no? La falla del oxigenador, nosotros vamos valorando con la gasometría pre y postmembrana, ¿no? El objetivo para nosotros decir que hay un oxigenador que está cumpliendo su función, ¿no? Es tener una PO postmembrana más de 200, ¿no? Y tener una gradiente de CO2 entre 8 a 10 milímetros, ¿no? Eso me indica que hay una oxigenación adecuada de la membrana y también que hay una descarboxilación que se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Entonces, eso se tiene que ir valorando conforme vayamos avanzando en el soporte vital, ¿no? Hay algunas membranas que pueden durar pocos días, hay otras membranas que pueden durar, algunas nos han durado nosotros 3 días, en otros casos nos ha durado hasta 21 días la membrana, ¿no? Entonces, es importante ir valorando caso a caso y de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. Otras complicaciones son paro cardíaco en ECMO veno-venoso, ¿no? Aquí la estrategia es cuando hay compromiso circulatorio, como es en el paro cardíaco, es bueno hacer las maniobras avanzadas y pasar la configuración a veno arterial, ¿no?
Presiones altas en la postmembrana, ¿no? Hay que ver que no haya acodamientos de la cánula de reperfusión, porque eso puede generar presión alta. Y hay que ver también el tipo de cánula que se eligió, porque eso está directamente relacionado a la caída de la presión. También algunas complicaciones como taponamiento o también neumotórax, también hemos tenido algunos problemas importantes en algunos de nuestros pacientes. Las lesiones vasculares, ¿no? Lesiones vasculares sí, en el contexto de ECMO VV y anticoagulados, para nosotros ha sido catastrófico, ya les voy a comentar los casos. Y los sangrados, ¿no? Los sangrados nunca, siempre están ahí los sangrados, el riesgo de anticoagulación, el precio de anticoagular es el sangrado probablemente, ¿no? Hemos tenido pacientes con sangrado subaracnoideo, hemos tenido pacientes con sangrado también, algunos hemorragias digestivas altas, ¿no? Entonces, es que se necesitan transfusiones masivas, más de 10 paquetes globulares, ¿no? Entonces, es importante identificarlos a tiempo y corregirlos a tiempo, ¿no? Ahora, la ELSO nos pone en su guía de entrenamiento, nos pone tres escenarios, ¿no? De complicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la canulación, ¿no? La ELSO reporta un 6% de complicaciones relacionadas a la canulación, ¿no? Como les comenté, nosotros toda la canulación la hacemos por disección, ¿no? O los cirujanos, nuestros compañeros, colegas, lo hacen por disección. No tenemos las cánulas percutáneas para hacerlo de tal forma. Lo otro es la técnica, ¿no? La ELSO reporta un 10% de complicaciones asociadas a fallos en la técnica y el oxigenador de las membranas, ¿no? En las bombas centrífugas también, ¿no? Puede haber trombosis y hemorragias. La ELSO reporta un 3.8% de sangrado intracraneal en pacientes adultos en ECMO VV, ¿no? La hemólisis mínima es observada durante el ECMO veno-venoso, puesto que ahora con la nueva tecnología que tienen estos dispositivos cardiogel que tienen levitación magnética, disminuye la hemólisis, ¿no? Pero esto lo vamos a ver directamente con el monitoreo del lactato deshidrogenasa, con el monitoreo de las bilirrubinas indirectas, ¿no? Activación y destrucción plaquetaria, esto también es importante. El dispositivo genera acidestallamiento, activa la cascada de la calicreína también, genera fibrinólisis, disminución del fibrinógeno, activación también y destrucción de las plaquetas, ¿no? Entonces es importante hacer el monitoreo también de las plaquetas, hacer el monitoreo del fibrinógeno, ¿no? Incluso cuando hay una disminución sostenida de las plaquetas, ¿no? Por debajo de 100.000, que no se logra recuperar con aféresis cuando nosotros le pasamos, ¿no? O el fibrinógeno también persiste por debajo de 100 con un riesgo alto de sangrado, se tiene que cambiar membrana. Son criterios hematológicos para cambio de membrana, ¿no? Así como hay criterios oxigenatorios para cambio. Aquí en este cuadro se resumen las complicaciones médicas o mecánicas y las complicaciones asociadas al dispositivo, ¿no? Dentro de las complicaciones médicas, ¿no? Podemos tener problemas neurológicos de hemorragia, de infarto, de muerte cerebral. Y aquí les hago hincapié en esto, ¿no? En muerte cerebral. Tenemos que tener mucho cuidado en ECMO. No, nos ha pasado o nos pasó, ¿no? El paciente estaba soportado en ECMO veno-venoso. Estamos haciendo monitoreo con un NIRS, ¿no? A la parte cerebral. Sin embargo, no había reflejo corneal, ¿no? Había ausencia de pupilas fotorreactivas, no estaban las pupilas fotorreactivas, pero estábamos con un grado de sedación importante, ¿no? Y bloqueo neuromuscular. Se le hizo al neurólogo que haga estudios de muerte cerebral y lo dio como positivo, pero cuando quitamos el bloqueo neuromuscular, la pseudoanalgesia, el paciente despertó. Entonces, en ECMO veno-venoso es difícil de valorar a veces el estado de muerte cerebral, ¿no? En la parte pulmonar, el neumotórax puede haber hasta 5.8%, hemorragia pulmonar también, cuando la presión de las cánulas son altos o el flujo es alto también, 3.9%. Pueden haber o desencadenarse arritmias cardíacas, taponamiento cardíaco, también requerimiento de reanimación cardiopulmonar en el paciente en parada. La parte renal también se puede ver afectada, ¿no? En algunos pacientes llegan a hacer terapia de reemplazo renal, aumento de creatinina también. Pueden haber infecciones hasta un 11.1%, ¿no?
Hematológico, lo que más se ha visto es hemólisis, ¿no? El CID, que es la coagulación intravascular diseminada, solamente se reporta en el 2%. Nosotros no hemos tenido esos casos. Lo que nosotros hemos tenido, y me pareció, como le dije, en los 3 casos que hemos tenido, las complicaciones se nos han presentado con bastante frecuencia. Nosotros hemos tenido una trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? En este caso, que tuvimos la trombocitopenia inducida por heparina, tuvimos que ir con otro anticoagulante que recomendaba la ELSO, ¿no? En este caso, podría ser la vivalirudina o el argotraban. Sin embargo, en Perú nosotros no teníamos disponibilidad de ese anticoagulante. Entonces tuvimos que anticoagular con dabigatran hasta que llegue la vivalirudina de Estados Unidos, ¿no? La solicitamos y en 2 días llegó la vivalirudina de Estados Unidos, ¿no? Entonces con eso empezamos a anticoagular, ¿no? Y alcanzamos el objetivo. Pero esa membrana tuvimos que cambiarlo a los 3 días porque se trombosó toda la membrana, ¿no? Entonces la vivalirudina sí nos dio buenos resultados y de ahí en adelante empezamos a anticoagular con vivalirudina. Sangrado a nivel de las cánulas también se reportan, 7.8%, ¿no? Sangrado en el sitio quirúrgico también. El sangrado gastrointestinal, 5.5%. Hemorragia pulmonar también. Hematomas. Aquí de repente nosotros lo que tenemos por la disección, por la técnica de disección, encontramos más linforraquia nosotros. Hematomas no hemos visto mucho, pero sí linforraquia. Con lo que respecta a las complicaciones del dispositivo, ¿no? Y un poco lo que hemos mencionado, las fallas del oxigenador, ¿no? Los cambios del circuito también se pueden dar en 2.4%, ¿no? Aire en el circuito, el fallo de la bomba, relacionadas a la canulación también, ¿no? Lo que ya hemos mencionado un poco. Dentro de las complicaciones, sería todo un tema para poder conversar acerca de las complicaciones y cuáles son las acciones que debemos tomar. Sin embargo, he tomado como una de las complicaciones la recirculación para un poquito ahondar en lo que respecta a esta complicación, puesto que se da con bastante frecuencia en lo que es este tipo o esta modalidad de ECMO veno-venoso. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar aquí que hay una cánula, ¿no? Una configuración de una cánula doble lumen, ¿no? Donde estas fenestras están drenando, ¿no? Y aquí está reperfundiendo, siempre en dirección al anillo tricuspidio, ¿no? Y aquí estas flechas pequeñas indican la posible recirculación que pueda tener el paciente, ¿no? La posible recirculación que pueda tener. Entonces, una cánula que va por el acceso yugular interno hacia la vena cava superior, ¿no? Quedando esto justo a nivel de la aurícula derecha, insinuada el orificio de reperfusión hacia el ángulo tricuspidio, podemos tener estas situaciones de recirculación. Aquí hay otra cánula también, que es un poco más larga, ¿no? Esta es la cánula de Avalon, ¿no? Donde vemos que hay también un porcentaje de recirculación a nivel de acá, de la zona de reperfusión, ¿no? Y también aquí, también, porque acá hay mezcla en la aurícula y también hacia esta zona. Acá, hasta esa zona, la zona distal no la hay. Cuando tenemos la configuración clásica, ¿no? Bicaval, ¿no? Vemos que la recirculación puede ser más o es hacia la cánula de drenaje, ¿no? La recirculación. El flujo que se reperfunde acá, se mezcla en la aurícula, ¿no? Y va hacia la cánula de drenaje, ¿no? Muchas veces se ha tratado de distanciar un poco más las cánulas, pero en realidad en la práctica no tiene mucho beneficio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las cánulas que se montan o que se juntan, ¿no? Igual tienen un porcentaje de recirculación, ¿no? Entonces, a nivel de acá del drenaje, tienen también un porcentaje de recirculación. Las otras cánulas o configuración donde una cánula de drenaje está invertida, ¿no? Una está en la cava superior y la de reinfusión está en la cava inferior, también tiene un porcentaje de recirculación, ¿no? Como habíamos mencionado, una de las estrategias para disminuir o generar cero recirculación al menos es pasar una cánula hacia la arteria pulmonar, ¿no? Pero ¿cómo estimo la fracción de recirculación? Miren, aquí hay una ecuación que está en los libros, ¿no? En la literatura, donde podemos obtener
la siguiente ecuación para poder calcular la fracción de recirculación. La saturación premembrana, tomamos la saturación premembrana, la saturación mixta venosa, la saturación postmembrana y la saturación mixta. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Hay tres formas para poder calcular esta saturación mixta. La más frecuente es colocando un catéter o un CVC a nivel de acceso yugular y tener la punta del catéter lo más distal posible, ¿no? Cuando se toma esa muestra es aproximadamente la saturación mixta. Lo otro es que se puede hacer disminuyendo el flujo de barrido del gas a nivel del blender y aproximando la saturación premembrana a esta saturación mixta. Y la otra es por dilución, ¿no? Se puede obtener también por dilución. La más sencilla y la más usada y que la mayoría lo usa es el catéter, ¿no? Por ejemplo, este es uno de nuestros pacientes que estuvo en soporte VV, ¿no? Donde ustedes pueden observar acá dos cánulas, ¿no? La canulación clásica, que es la bicaval. Aquí está la cánula de reperfusión y acá está la cánula de drenaje, ¿no? En este paciente obtuvimos una recirculación más del 30%, si no más recuerdo era 35%, 38%, y tomamos placa, vimos la distancia de separación de las cánulas y eran de 9 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, en ese caso lo que hicimos fue un poco distanciar la cánula, ¿no? La cánula de drenaje, la cánula de drenaje la sacamos 2 centímetros más y quedamos más o menos en 11, 12 centímetros de distancia. Y con eso sí mejoró un poco la recirculación. Pero como les comento, no siempre va a haber un porcentaje de recirculación, como hemos visto en los gráficos anteriores, ¿no? Por más que nosotros pongamos las disposiciones o las configuraciones que están descritas, ¿no? Ahora, ¿cuándo sospecho de recirculación, no? Es muy sencillo en la práctica porque yo voy a tener el monitor y voy a ver que la saturación arterial sistémica disminuye, o sea, la cantidad de flujo que está yendo hacia la arteria pulmonar y hacia la circulación del lado izquierdo no es la adecuada porque todo lo está absorbiendo o lo está chupando la cánula de drenaje, ¿no? Y está recirculando, ¿no? Entonces, como parámetro a nivel de la saturación periférica, yo voy a tener que va a estar disminuida, ¿no? Y lo otro, la saturación premembrana va a estar aumentada. Algunos dicen cuando está más de 75 o 80% ya tenemos algún dato de que hay una recirculación. Lo otro es que va a haber una presión de extracción más negativa, va a haber una disminución del flujo del ECMO también a causa de esta recirculación. ¿Cuáles son las acciones? Bueno, vamos a medir la saturación preoxigenador, ¿no? Podemos hacer la prueba de la rampa para ver si no está asociado esto a volumen. Y esto se hace pues disminuyendo el flujo del ECMO, ¿no? Sin embargo, esto no se puede hacer de manera frecuente pues, en pacientes críticos, ¿no? Críticamente enfermos no se recomienda, ¿no? Si es que se disminuye el flujo del ECMO, ¿no? Y no hay variación de la saturación preoxigenatoria, entonces no hay un componente de volemia asociado a la recirculación, ¿no? Pues la prueba de rampa. Mejoría frente a un cambio de posición también se puede hacer, ¿no? Se tiene que tomar una radiografía inmediatamente para ver la posición y la distancia de las cánulas, ¿no? Hay que considerar la reposición de cánulas, tal vez se beneficie o se mejore la recirculación montando las cánulas, ¿no? No solamente, no distanciando, sino montando las cánulas. Normalmente, por ejemplo, en la fundación de cardiovascular, en la fundación en Colombia, ¿no? Hemos visto muchas configuraciones que montan las cánulas, ¿no? Aquí, al menos en Perú, bueno, la casística de nosotros es muy poco, ¿no? Solamente tres casos a nivel de COVID, ¿no? Hemos tenido que hacer la configuración convencional, ¿no? Nunca hemos montado las cánulas. Volumen, si la hipovolemia es una variable relevante, ¿no? También se puede pasar volumen y ver si es que esto mejora el grado de recirculación, ¿no? Y nosotros en alguna oportunidad, al tener ya optimizado las demás variables, lo único que nos quedaba era pasar sangre, ¿no? Mejorar el transporte para mejorar la saturación periférica, ¿no?
Eso es lo que nosotros hacíamos, ¿no? Ahora, el destete del ECMO veno-venoso va a estar se considera, pues, de acuerdo a que se hayan alcanzado ya los objetivos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la mejoría de la radiografía, mejoría de la oxigenación, ¿no? Con un FIO, una fracción de oxígeno en el ECMO menos del 50-60%, en el paciente un FIO menos de 50-60% y un PAFI más de 200. En el ventilador, mejoría de la ventilación con un pH de 730, ¿no? Y un CO2 menos de 50, ¿no? En estos pacientes en los pacientes con COVID, bueno, ustedes también han podido observar que tienen mucho nivel de hipercapnia, ¿no? Mucho nivel de hipercapnia. Incluso nosotros manejamos una hipercapnia permisiva, ¿no? Llegábamos o manteníamos rango de hasta 60, ¿no? Y teníamos un pH de hasta 7.28. Entonces, un estado, pues, de acidosis respiratoria permisible, ¿no? Pero, que el paciente lo toleraba, ¿no? Eh, Estabilidad clínico-analítica también, ¿no? Una vez que vamos a hacer el destete del ECMO veno-venoso, hay que cambiar el respirador a parámetros ventilatorios mínimos para ver si lo tolera. Por ejemplo, mantener una fracción expiratoria de oxígeno en el ventilador entre 40 y 60%, una presión pico entre 25 y 30, una meseta que alcance 25 centímetros de agua, un PIC entre 5 y 10, la frecuencia respiratoria entre 15 y 20. En el soporte de ECMO veno-venoso, podemos ir destetando el ECMO, disminuyendo el flujo, ¿no? De 20 a 20%, ¿no? Manteniendo como mínimo una saturación más de 90%, un PO2 más de 60, un PAFI más de 200, ¿no? El flujo de gases también de la misma manera se va retirando progresivamente, ¿no? Hasta bajar a un mínimo de 0.5 litros por minuto. Incluso se clampa, incluso en otros protocolos de destete pueden clampar el flujo de mezcla de gases, ¿no? Suministrando 0 componente de mezcla de gases a la membrana, y eso, mantener un pH más de 7.3 y un PCO2 menos de 50, pues nos dice, pues, que el paciente ya está como candidato para hacer la decanulación del ECMO veno-venoso. Ahora, aquí en este cuadro me pareció interesante porque vemos cuáles son los beneficios potenciales, ¿no? Que nos da el soporte vital extracorpóreo en la modalidad de ECMO veno-venoso en la falla respiratoria. No va a minimizar la hipoxemia, definitivamente. Sí nos minimiza la hipoxemia. Nos va a incrementar la presión parcial de oxígeno arterial. Sin embargo, hay un dato curioso que ustedes pueden revisar, que en casi toda la mayoría de los estudios que se han hecho, ¿no? No se incrementa de manera importante la presión parcial de oxígeno. Se mantiene en rangos mínimos, ¿no? En el límite inferior, se puede decir, ¿no? Si nosotros manejamos un PO2 entre 70 a 100 para decir que hay una normoxemia, normalmente estos pacientes se mantienen en 70, ¿no? Pero no genera una hiperoxia. O sea, el ECMO veno-venoso no le va a generar una hiperoxia, ¿no? Sino solamente algunos parámetros que se aproximen a la parte fisiológica para que el paciente pueda, pues, pueda mantener su metabolismo en aerobiosis, ¿no? No entrar a un metabolismo de anaerobiosis. Minimiza también la hipercapnia, ¿no? Va a disminuir va a disminuir la acidosis respiratoria, barriendo, pues, el CO2, ¿no? Esto también genera una disminución en lo que es la sobrecarga en el ventrículo derecho, porque la hipercapnia de por sí va a aumentar la poscarga y eso puede llevar a una falla del ventrículo derecho. Pero el ECMO disminuye esto, ¿no? También minimiza el estrés a nivel del pulmón, ¿no? Y por ello nosotros podemos disminuir el volumen tiral, podemos disminuir la presión plató, podemos disminuir la frecuencia respiratoria, podemos disminuir el driving pressure, ¿no? Y con eso alcanzamos los parámetros ultra protectivos en el paciente, ¿no? Lo dejamos al pulmón que repose prácticamente para que el ECMO respire por él, ¿no? Esto va a disminuir la disminución de los parámetros en el ventilador, va a disminuir una patología bastante interesante y bastante conocida, que es el BILI, que es la injuria asociada al ventilador mecánico. Va a disminuir el volutrauma, el ateletrauma, el miotrauma, el barotrauma, ¿no? También
un detalle importante y no menos importante es que va a disminuir el miotrauma a nivel del diafragma, ¿no? Va a mejorar la función del diafragma, ¿no? Y con ello, pues, va a mejorar la fisioterapia, va a acelerar el destete, que es clave en los pacientes con veno venoso. A la semana los pacientes los podemos ver, los podemos ir viendo ya haciendo la fisioterapia, ¿no? Entonces, todo esto, sumado, todo esto va a mejorar o va a disminuir la mortalidad, ¿no? Ahora, para un poco ya ir terminando, quisiera comentarles acerca de la experiencia que hemos tenido de los pacientes con hemogeno venoso en Perú. El primer caso fue un paciente varón de 58 años. La indicación fue por una falla respiratoria refractaria por SARS-CoV-2, COVID-19. El dispositivo que nosotros utilizamos fue el Cardiogel 7.0. Y el tipo de canulación fue fémoro-yugular o bicabal, ¿no? Los días de soporte que tuvimos con este paciente en hemogeno venoso fueron de 56 días, solamente en hemogeno venoso. Él ya venía con una historia de una insuficiencia respiratoria y un tiempo de enfermedad de aproximadamente 9 días, si no más recuerdo, 9 días en ventilador mecánico. Entonces, ingresó el paciente, evaluamos el caso, ¿no? Ingresó el paciente a ventilación, a hemogeno venoso. Nosotros no teníamos experiencia, les soy muy sincero, no teníamos experiencia en veno venoso, cero experiencia en hemo venoso, pero sí teníamos mucha experiencia, o mediana experiencia, si se podría llamar así, en lo que es soporte con hemo veno arterial. En el Instituto del Corazón nosotros hacemos soporte veno arterial por ser un centro cardiovascular. Pero en veno venoso no habíamos tenido experiencia, al menos el que habla y la mayoría de los colegas. Había otro grupo de colegas que sí tenían experiencia en veno venoso y nos tuvimos que juntar. Un grupo de cardiólogos que hacíamos cuidado o terapia cardiovascular con un grupo de intensivistas de diferentes hospitales, ¿no? Formamos un grupo grande, ¿no? Con enfermeras también que hacían el soporte o el cuidado de veno venoso de diferentes hospitales, porque en realidad el dar el soporte en veno venoso en nuestro primer paciente fue toda una hazaña, si se puede llamar así, porque fue el primero que nosotros hicimos y que gracias al trabajo en equipo, pues el paciente salió vivo, ¿no? El paciente se cumplió el objetivo y bueno, tuvo una supervivencia el paciente, ¿no? Hasta el momento el paciente está vivo. Entonces, aquí yo les quiero comentar el caso particular porque, como les comenté, hemos tenido pocos pacientes, pero hemos tenido complicaciones importantes. Este paciente era un caso particular porque tenía fístulas parenquimales. Cuando el paciente estaba en ventilación mecánica, prácticamente le hicimos una ventilación en apnea, ¿no? Le hicimos una ventilación en apnea, el ventilador sonaba a cada momento porque el ventilador que teníamos como rango mínimo toleraba la alarma 0.5 litros en el volumen tidal, en el volumen minuto, ¿no? Entonces, como le hacíamos una ventilación en apnea prácticamente porque la fístula era grande, ¿no? El ventilador sonaba a cada momento, ¿no? Entonces, en este paciente sí tuvimos que tenerlo pues con una seroanalgesia y bloqueo neuromuscular por aproximadamente 2 semanas, ¿no? Eh, y, y siempre estábamos pues con la consultoría, ¿no? De la mano del doctor Rodrigo Díaz, de la Clínica Las Condes, que tiene mucha experiencia. Ellos nos fueron pues prácticamente eh, eh, bueno, orientando en la mayoría de los aspectos, ¿no? Porque para nosotros esto era nuevo, ¿no? Para nosotros esto era nuevo. Lo otro que tuvimos una complicación muy seria fue que el paciente venía ya, una vez superado ya las fístulas, pasó cerraron las fístulas, tuvimos ahí la paciencia, se puede decir, de esperar 2 semanas para que cierren las fístulas. Felizmente que sí cerraron esas fístulas. Ya la paciente lo empezamos a despertar, todo ello, pero tuvimos diferentes complicaciones. Por ejemplo, en este paciente tuvimos una disfunción hepática importante, ¿no? Con un incremento de bilirrubinas en 54, por ejemplo, que les comenté, y también una tormenta de citocinas importante. Entonces, lo que hicimos con este paciente, que teníamos poca evidencia en ese aspecto, es colocarle el citosor, ¿no? Que era un dispositivo como una diálisis hepática, ¿no? O de todo el sistema circulatorio,
que removía componentes, citocinas y todo lo demás, ¿no? Y le dimos al paciente una terapia con el citosor por 3 días, ¿no? Créanme que al tercer día las citocinas, todo el componente inflamatorio, las bilirrubinas cayeron de manera espectacular. Una vez superado eso, el paciente ya salió de alta de COVID, ¿no? Estuvimos ya en área común de UCI, tuvo varios drenajes y el paciente estaba haciendo pues un proceso infeccioso y teníamos que desfocalizar, ¿no? Así lo llamamos nosotros aquí en Perú, desfocalizar. Entonces tenía una cánula que nos estaba dando problemas probablemente y decidimos retirar esa cánula, una cánula pleural, a nivel pleural derecho. Una vez que sacamos esa cánula, se vino toda la catástrofe, una hemorragia masiva. Entonces, tuvimos que entrar bueno, el cirujano tuvo que entrar a hacer la hemostasia, ¿no? En la primera intención, pues hubo sangrado de aproximadamente 4.000, 5.000 mililitros, ¿no? Después de eso, el paciente salió, pero después, cuando salió, recuerdo que justamente yo estaba de turno, le comenté a la licenciada que igual el paciente iba a sangrar, entonces había que poner 2 vías periféricas, donde podíamos pasar más volumen por ahí por las vías periféricas. Entonces, esas 2 vías periféricas nos salvaron, o lo salvaron al paciente, ¿no? Porque el paciente, después de que salió de sala, salió nuevamente con un DREN, ¿no? Pero comenzó a sangrar por el DREN 200, 300 por hora, ¿no? Entonces, comenzamos a pasar componentes por las vías periféricas, y con ese mantuvimos, pues, al paciente al menos con vida. En el segundo intento, porque ahí menos de 24 horas el paciente tuvo que entrar nuevamente a hacer revisión de hemostasia, el sangrado era profuso, ¿no? Y lo que se tuvo que hacer es un empaquetamiento del pulmón. Se tuvo que empaquetar. Entonces, así como se hace packing cardíaco, hicimos en el pulmón, primera vez, ¿no? No había cero experiencia, como le dije en esto. Se empaquetó el pulmón y recién el empaquetamiento pulmonar fue el que contuvo el sangrado, ¿no? Ya a las 72 horas de cumplir el objetivo, no sangraba el paciente, se entró a sala a retirar el pack, ¿no? Entonces, una experiencia muy enriquecedora, con bastantes complicaciones lo del paciente. Para nosotros ha sido muy enriquecedor. Fue nuestro primer paciente, nuestro primer caso que salió de ECMO veno-venoso y fue exitoso. El siguiente es un paciente de 42 años. La indicación fue para soporte de cirugía de vía respiratoria principal. Este paciente había tenido como antecedente ya infección por COVID, pero había hecho una traqueomalacia severa. Entonces se necesitaba dar soporte para la cirugía, ¿no? En este caso utilizamos un dispositivo Rotaflow, ¿no? Es un dispositivo que no lo utilizábamos con mayor frecuencia, pero que en ese momento no teníamos otra disponibilidad del cardiogel. Entonces lo tuvimos que hacer con un Rotaflow, ¿no? El Rotaflow, la desventaja de repente es de que viene por partes, hay que armarlo, las configuraciones, diferente al cardiogel que viene todo integrado, el cono con la membrana, ¿no? Y la consola integrada, viene todo integrado, ¿no? Aquí en el Rotaflow hay que medir presiones por separado, ¿no? Y hay que integrar, hay que armar por separado la membrana y la centrífuga y todo ello. El tipo de canulación también fue femoroyugular. Los días de soporte solamente fueron para la cirugía, fue un día, exactamente fueron 36 horas que se le dio al paciente para el soporte con ECMO veno-venoso en este tipo de indicación, ¿no? Aquí no tuvimos mayor complicación, pues fue rápido y se destetó, se decanuló rápido al paciente en 36 horas. El último caso, y que también fue muy interesante, fue un paciente de 65 años, ¿no? La indicación fue una falla respiratoria refractaria por SARS-CoV-2. El dispositivo que se utilizó al inicio fue un Cardiogel 5.0 y luego fueron ya 7.0. El tipo de canulación fue femoroyugular y los días de soporte de ECMO VV fueron 93 días en Perú y 60 días en Estados Unidos. Aquí para comentarles acerca de las complicaciones que tuvimos con este paciente y para finalizar de repente la exposición y escuchar sus preguntas. Este paciente, pues, los otros pacientes también que les he presentado han sido pacientes particulares, o sea, no han sido pacientes que hemos dado el soporte en una área del Ministerio de Salud o del Estado. Han sido pacientes en clínica que le hemos dado, o sea,
el costo de este soporte de ECMO, al menos en Perú de manera particular, es muy costoso, ¿no? Por eso es que tal vez hemos tenido pocos pacientes, solamente 3 pacientes. Este último paciente es un caso interesante porque al inicio nada más de ingresar con el soporte ECMO veno-venoso, hizo una hemorragia subaracnoidea. Y bueno, se contraindicó la anticoagulación en ese contexto. Estuvimos prácticamente 5 días sin anticoagular hasta que hicimos un control y nuevamente empezamos la anticoagulación. En este paciente también tuvimos el HIT, la trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? En el cual tuvimos que agenciarnos de otro anticoagulante que no estaba recomendado por la ELSO, que en este caso fue el dabigatran, eh, eh, hasta que venga lo que nosotros habíamos solicitado, que es la vivarirudina, ¿no? Entonces, con la vivarirudina ya empezamos a anticoagular y bueno, con ese anticoagulante, ¿no? De acción directa a nivel de la trombina 2, no fue muy bien, ¿no? Ya lo dejamos de lado, pues, la trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? Lo otro es de que en este paciente alcanzamos algunos objetivos en el día 93. Por ejemplo, la parte de la fisioterapia se mejoró para el día 93. Y ya el paciente estaba sentado, se ponía de pie. Todavía estaba con traqueostomía el paciente, se intercalaba en el ventilador mecánico. Se habían comprado unas válvulas unidireccionales de Estados Unidos donde el paciente podría hacer la fonación, ¿ok? Pero se vio que en el otro criterio de mejoría en lo que es la parte parenquimal por tomografía, no daba luces de que había mejorado de manera importante, ¿no? Y los estados de oxigenación tampoco cumplían el objetivo. Entonces, de la mano con la Clínica Las Condes, con el doctor Rodrigo Díaz, pues se replanteó el caso y se decidió enviar al paciente a Estados Unidos porque tenía el recurso para que se le haga trasplante pulmonar. Ahora, aquí en el Perú también hacemos trasplante pulmonar. Sin embargo, el paciente salía de los criterios para poder hacer un trasplante pulmonar. El paciente tenía más de 65 años, justo estaba en el límite. Era hipertenso y tenía un stent coronario. Entonces salía de los criterios para poder hacer este trasplante pulmonar. Pero en Estados Unidos se consultó a varios centros y en algunos centros era candidato. Entonces el paciente fue a Estados Unidos, estuvo 60 días, pero sin embargo tampoco se cumplió el objetivo, estuvo en espera, hizo complicaciones de la configuración que llevó de acá, de la configuración veno-fémoro-yugular, que hicieron poner una cánula Avalon, pero no se pudo. El paciente hizo hemorragia digestiva alta, hizo también enfermedad, problema cerebral, y bueno, falleció, ¿no? Falleció después de los 60 días que estuvo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, esa ha sido nuestra experiencia con estos tipos de pacientes, ¿no? Nosotros sí hemos sido muy éticos en la selección de nuestros pacientes, no hemos hecho futilidad con los pacientes, hemos seleccionado bien los pacientes, nos han pedido dar soporte veno-venoso en el Ministerio de Salud, en el mismo estado, se aprobó incluso porque había una gestante que estaba en COVID y tenía una traqueomalacia y necesitaban darle soporte veno-venoso por la hipoxemia refractaria y también por la corrección de la traqueomalacia que había hecho una fístula. Eso queda solamente como antecedente, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que yo quería comentarles. Si es que hay alguna pregunta, yo estoy presto a responder lo que sepa. Gracias. Gracias, Fabricio.